La OTAN continúa con los ejercicios militares en Polonia, cerca de la frontera con Rusia. Otros 2 desplazamientos militares en el Báltico han generado la alerta en el gobierno ruso. En Polonia continúan ejecutándose los ejercicios militares de la OTAN Anaconda 16. Cientos de paracaidistas se lanzaron en las cercanías de la ciudad de Torún, simulando la toma de un territorio. Las maniobras militares que se iniciaron este martes tienen el objetivo de comprobar la capacidad de la Alianza del Atlántico Norte para defender su flanco este, según anunció el ministro de Defensa de Polonia, Antoni Macierewicz, quien dijo también que Rusia es más peligrosa que el Estado Islámico. Al desplazamiento de las tropas de los países de la OTAN hacia Polonia, se suma el anuncio de su secretario general, Jens Stoltenberg, quien informó el inicio de un proceso de adhesión para los países comprometidos con la democracia y defensa colectiva, y esta adhesión brindará más estabilidad y seguridad a la región, y por lo tanto prosperidad. En el marco de la política de puertas abiertas, la adhesión está abierta a cualquier Estado europeo, en condiciones de avanzar los principios del Tratado del Atlántico Norte, firmado en 1949, y contribuir a la seguridad de la zona. La OTAN cuenta con 28 miembros y 3 países, Bosnia y Herzegovina, Georgia y la antigua República Yugoslava de Macedonia, han solicitado su inclusión y aspiran ser miembros. La alianza extendió una invitación formal a Montenegro el 19 de mayo de este año para que se convierta en el integrante número 29. Paralelamente, la OTAN realiza desde el 3 al 19 de junio simulacros en el mar Báltico, con 4.500 militares de 18 países, medio centenar de buques, 60 aviones de combate, helicópteros, drones y las maniobras militares Baltops 2016 en Finlandia, un país que no es integrante de la alianza. Ahora, esta operación Anaconda que se realiza en suelo polaco, la OTAN la realiza, la OTAN, uno se pregunta, ¿es realmente necesario, es pertinente hacerle en este momento ese despliegue de tropas, el mayor después del final de la Guerra Fría? Mira, desde el fin de la Guerra Fría, la OTAN se ha ido expandiendo hacia el este. Y esta expansión hacia el este le dio la justificación perfecta a Rusia para considerar a la OTAN y a la Unión Europea también, que también se ha expandido como amenazas a su seguridad. En la cosmovisión rusa, a diferencia de lo que sucede en Occidente, pues Occidente sí ha sido una amenaza en el pasado, digamos, Napoleón, Hitler, han tenido intereses contra los rusos, algo que no sucedió al revés, digamos, en los últimos 2 siglos. Así que ellos, de alguna manera, lo que han sentido y percibido es que el fin de la Guerra Fría no solamente minimizó el papel de Moscú en el mundo, sino que más bien se han visto acorralados por el avance occidental en contra de sus intereses. Entonces, en este contexto, y te respondo a tu pregunta, es válido que en los últimos meses la OTAN encabece la política exterior occidental y europea y estadounidense para con Rusia. Yo creo que un mecanismo como la OTAN de defensa colectiva creo que es fundamental e importante. Yo creo que hay que tener mucho cuidado y hay que caminar con pinzas porque no es bueno que alejar aún más a Rusia de Occidente, porque con Rusia no solamente es un tema de economía comercial, es un tema político. Rusia tiene una interacción muy fuerte con Occidente a lo largo de la historia y hemos visto cómo muchos problemas, como el tema iraní que se solucionó y el tema sirio, dependen de la cooperación con Rusia. Así que llevar a cabo este tipo de mecanismos, este tipo de actividades que puedan alejar más los intereses de Rusia de lo que puede ser Occidente, pero finalmente no es recomendable, más allá de que existan alguna excusa de seguridad por parte de Occidente, que creo que tampoco tiene mucha justificación, porque pensar en una Rusia que realmente quiere expandirse hacia Occidente, Rusia es un país que el año pasado decreció menos 5 puntos, es un país muy dependiente del precio del petróleo, es un país que tiene un accionar muy limitado a algunos países, como para pensar que Rusia realmente se puede convertir en una amenaza como lo fue hace 30 años. Así que dejarle esta parte de la política exterior de acercamiento o alejamiento con Rusia a la OTAN, que es un mecanismo militar, creo que no es lo más adecuado para los intereses occidentales. 2 atentados con coche bomba en Bagdad que mataron a unas 20 personas. Los ataques ocurren cuando las fuerzas iraquíes intentan expulsar a los terroristas del Estado Islámico de la ciudad de Faluya. En respuesta a la ofensiva llevada a cabo por el ejército iraquí, terroristas del Estado Islámico perpetraron atentados suicidas casi de manera simultánea, matando a más de 40 personas e hiriendo a más de 70. El primer atentado ocurrió en Al-Tayi, ciudad ubicada al norte de Bagdad, donde se encuentra una de las zonas militares más importantes del país. De otro lado, el segundo y más mortífero fue en un barrio de mayoría chií en Bagdad. Las autoridades policiales detallaron que un hombre hizo explotar el coche bomba que conducía. Aquí el estallido dejó 15 muertos y 60 heridos.
En los últimos meses, Irak ha sufrido varios atentados de ese tipo y la mayoría fueron cometidos por militantes del Estado Islámico, debido a que se han visto acorralados por las fuerzas gubernamentales en las zonas que todavía controla, sobre todo en Faluya, a 50 kilómetros de Bagdad. En tanto, el primer ministro iraquí, Haidar al-Abadi, visitó a las tropas que combaten a los yihadistas en Faluya. Durante su breve estancia en esa ciudad, al-Abadi compartió una comida con los soldados que rompieron el tradicional ayuno de Ramadán. Bueno, estos atentados están sucediendo con dramática frecuencia en Bagdad, mientras que continúa la ofensiva para retomar Faluya, que queda solamente a unos 60 kilómetros de Bagdad, bueno, cerquísima. Y esto es una demostración de la debilidad que está teniendo en el terreno el ISIS y por lo tanto tiene que recurrir a los atentados suicidas en vez de tratar de controlar, bueno, a la vez controlar el terreno que ganó como Estado. Sí, pues es una práctica que no es novedosa, es decir, cuando estás siendo pues afectado pues en tus intereses en algún territorio, lo que buscas es desviar la atención hacia otros lados, ya sea en el campo internacional, abriendo nuevos focos de tensión, por ejemplo Libia, por ejemplo en el África subsahariana, o abriendo nuevos focos de tensión en el sector dominado por los iraquíes, en este caso cometiendo una ola de atentados que viene de los últimos días en la capital Bagdad. Entonces, de alguna manera lo que tú haces es quitar pues las prioridades, quitar los focos de atención hacia otros ámbitos, lo cual obviamente debería darte un respiro. Ahora, el tema de Faluya es un tema bastante interesante, ¿no? Porque estamos viendo cómo, y aunque esto no se trabaja mucho, estamos viendo cómo fuerzas iraquíes, chiitas y además con cooperación, en coordinación con Fuerza Aérea Estadounidense, están atacando a la fuerza del Estado Islámico. Y dentro de esas fuerzas terrestres no se duda de que hay además militares iraníes, pues por su influencia entre la comunidad chiita. Así que estamos viendo una coordinación bastante extraña entre, de alguna manera, iraquíes, iraníes, estadounidenses para expulsar al Estado Islámico de Faluya, una ciudad que tiene en este momento a 90.000 personas encerradas y donde ya se comienza a preocupar, donde ya comienza a aparecer la preocupación por el tema humanitario, por el tema civil, por esta población, ¿no? Una población que tiene mucho de sunita, que es otro elemento fundamental, y es ver cómo estas fuerzas chiitas y estas fuerzas iraquíes, también de mayoría chiita, van a tener su vínculo con los sunitas, ya que en el pasado reciente justamente los enfrentamientos entre las comunidades y los recelos que hay motivaron que el Estado Islámico se consolida dentro de la comunidad sunita como los grandes defensores de la minoría sunita en Irak. Esa es la noticia entonces que nos llega desde Irak. Vamos a tener también ya las repercusiones que está teniendo el resultado final al 100% de las elecciones del domingo, con ya determinando el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski. Ya es noticia en las páginas web, en cualquier momento lo estamos poniendo ya en la pantalla. Ahí la tenemos, el diario El País dice: elecciones en el Perú, la autoridad electoral del Perú da a Kuczynski como ganador. Pedro Pablo Kuczynski de Peruanos por el Cambio obtuvo el primer lugar con el 50,12%, bueno, frente al porcentaje de Keiko Fujimori, que fue un poco más del 49%, bastante más del 49% de Fujimori. Es uno de los titulares, también lo hemos visto en primera plana en el diario chileno El Mercurio. Son las repercusiones entonces a nivel internacional del anuncio ya de la OMPE. Un traficante de personas fue extraditado a Italia luego de haber sido detenido en Sudán. Según las autoridades, el traficante envió a Europa a más de 8.000 inmigrantes. Extraditan a Italia a un importante traficante de seres humanos eritreo desde Sudán. Mirit Medhani, apodado el General, cruzó de forma ilegal en 2015 a más de 13.000 personas y se le considera responsable de la muerte de cientos de refugiados en el Mediterráneo. No hablamos de organizaciones rudimentarias, sino de organizaciones bien estructuradas que cuentan con establecimientos, armas, como reflejan las conversaciones registradas, facilidades, logísticas, vehículos. Son verdaderas organizaciones criminales con contactos en todo el recorrido de los inmigrantes desde el África Central a Escandinavia. Un barco de la Guardia Costera italiana ha llegado este miércoles al puerto siciliano de Pozzallo con 223 inmigrantes y refugiados rescatados tras un nuevo naufragio en el Mediterráneo. El martes la Comisión Europea aprobó destinar 8.000 millones de euros en 5 años para mejorar la gestión migratoria en países africanos, una decisión que el primer ministro italiano ha calificado como un paso adelante, pero no la solución. Una pausa y al regresar.
Venezolanos van a Colombia a buscar alimentos.